En las últimas horas, una teoría se volvió tendencia en redes sociales, que Argentina no jugó la final del Mundial 2026 como realmente sabe jugar, y que detrás de ese bajo rendimiento habría amenazas, presiones, incluso versiones que mencionan a las familias de los jugadores o a figuras del gobierno. La teoría se ha compartido miles de veces, con capturas de pantalla, hilos larguísimos y videos analizando pruebas del supuesto complot. Y en este video vamos a hacer justo lo que nadie está haciendo lo suficiente, revisar de dónde salió esta teoría, qué tan sólida es realmente, y por qué, a pesar de sonar tan convincente en redes, no existe ninguna prueba verificable que la respalde hasta el momento. Porque aquí hay algo importante que hay que decir desde ya: después de perder una final tan dolorosa como esta, es normal que surjan teorías así. Cuando un equipo pierde de una forma que la afición no esperaba, la mente colectiva busca explicaciones que no sean simplemente el rival jugó mejor ese día, y ahí es donde nacen este tipo de narrativas. Así que en este video no les voy a decir que la teoría es cierta, porque no lo es, al menos con lo que sabemos hasta ahora. Pero tampoco los voy a dejar sin entender por qué tantas personas la están creyendo y compartiendo. Vamos a desmontarla pieza por pieza, con la información que sí existe, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones con contexto real y no solo con lo que ven pasar en un video de 15 segundos. Quédense hasta el final, porque también les voy a explicar el patrón psicológico detrás de este tipo de teorías, algo que se repite una y otra vez después de las grandes derrotas deportivas a lo largo de la historia, y que probablemente les va a sonar familiar. Vamos a poner esto en contexto, porque para desmontar un rumor primero hay que entender cómo nació. Después de que Argentina perdiera la final del Mundial 2026, empezaron a circular en redes sociales publicaciones que aseguraban que el resultado no fue simplemente producto del juego, sino que habría existido algún tipo de presión externa sobre el equipo, presentada de distintas formas según quien la contara, desde menciones vagas a amenazas, hasta versiones más elaboradas que hablaban de familias de jugadores o de figuras políticas involucradas. Es importante decir con claridad, no encontré ningún medio serio, ninguna fuente oficial, ni ningún reporte verificable que sustente esta teoría. Lo que sí existe es una final que la afición argentina esperaba ganar, y un resultado que generó una frustración enorme. Ese es el terreno perfecto para que este tipo de narrativas se propaguen con fuerza, aunque no tengan ninguna base real. Este patrón no es nuevo. Cada vez que un equipo grande pierde una final importante de forma inesperada, es prácticamente garantizado que en las horas siguientes aparezcan teorías de este tipo en redes sociales. Ya lo vimos en mundiales anteriores, en finales de otros deportes, e incluso en elecciones o eventos políticos. Cuando el resultado no coincide con lo que una parte de la gente esperaba o deseaba, la explicación de algo raro pasó resulta psicológicamente más fácil de aceptar que simplemente perdimos. Y las redes sociales son el ambiente perfecto para que estas teorías crezcan rápido, porque no necesitan pruebas para volverse virales, solo necesitan sonar convincentes y tocar una fibra emocional. Un hilo bien escrito, con lenguaje seguro y contundente, puede parecer más creíble que una nota de un medio serio que simplemente dice no hay evidencia de esto, aunque sea justamente lo contrario. Lo que sí ocurrió, y esto es importante separarlo del rumor, es que hubo incidentes reales y verificados tras el silbatazo final, relacionados con el comportamiento de algunos jugadores en el campo durante los festejos del equipo ganador. Pero eso es un tema completamente distinto a la teoría de que el equipo argentino jugó mal por presiones externas, y no debe confundirse ni usarse como prueba de la teoría, como algunos intentaron hacer en redes. En la siguiente parte vamos a entrar en el terreno futbolístico real. ¿Qué explican los analistas deportivos sobre el rendimiento de Argentina en esa final, con argumentos que no requieren ninguna teoría de conspiración para tener sentido? Vamos a los hechos del partido, porque cuando los revisamos con calma, el resultado deja de sonar tan misterioso. España venció a Argentina 1-0, con un gol de Ferran Torres al minuto 106, ya en el tiempo extra. No fue una goleada, no fue un partido donde Argentina se viera claramente inferior, fue un encuentro sumamente parejo y tenso que se definió por un solo detalle en la prórroga. Y hay un dato clave que por sí solo explica gran parte de las dificultades argentinas. En el tiempo agregado del partido regular, Enzo Fernández fue expulsado por doble amonestación. Eso significa que Argentina tuvo que jugar todo el tiempo extra, 30 minutos completos, con un jugador menos. Cualquiera que entienda de fútbol sabe que jugar en inferioridad numérica contra un rival del nivel de España, durante media hora extra en una final, es una desventaja enorme, sin necesidad de ninguna teoría adicional para explicarla. Además, según el análisis táctico del partido, España llegó como ligera favorita por su funcionamiento colectivo y su presión en campo contrario, con una selección que se mantuvo invicta durante todo el torneo y que llegó a esa final tras varios partidos sin recibir goles. Argentina, por su parte, decidió plantear el partido de forma más defensiva, priorizando no encajar sobre la posesión y el ataque, una decisión táctica de Scaloni que generó debate,
pero que es una lección de estrategia deportiva, no evidencia de nada extraño. De hecho, el propio desarrollo del partido muestra a un Emiliano Dibu Martínez como una y otra vez la figura que evitó que el marcador se abriera antes, con intervenciones clave durante los 90 minutos y buena parte del tiempo extra. Este es exactamente el tipo de detalle que no encajaría si realmente el equipo hubiera estado jugando de forma extraña o comprometida, como sugiere la teoría. Un arquero rindiendo al máximo nivel no es compatible con la idea de un equipo actuando bajo presión externa para perder. También es importante mencionar que Argentina llegó a esta final tras haber remontado situaciones de desventaja en rondas anteriores, incluyendo un partido complicado contra Inglaterra en semifinales. Un equipo que sí puede reponerse ante la adversidad durante todo el torneo, y que en la final específicamente se queda con un jugador menos durante media hora de tiempo extra contra el vigente dominador del torneo, tiene de sobra con qué explicar un resultado ajustado de 1-0, sin necesidad de acudir a ninguna teoría de conspiración. En la siguiente parte les voy a explicar por qué, a pesar de que la explicación futbolística es perfectamente razonable, este tipo de teorías igual se vuelven virales y logran convencer a tanta gente. Y aquí está la parte más interesante de todo esto. Si la explicación futbolística es tan razonable, ¿por qué tantísima gente sigue creyendo y compartiendo la teoría de las amenazas? La respuesta tiene más que ver con psicología colectiva que con fútbol, y es un patrón que se repite una y otra vez después de las grandes derrotas deportivas a lo largo de la historia. Cuando un equipo pierde una final que la afición esperaba ganar, especialmente después de haber sido campeón en el torneo anterior, la decepción emocional es enorme. Y frente a un dolor así de grande, la mente humana tiende a rechazar la explicación más simple: perdimos porque el rival jugó mejor ese día, porque esa explicación no ofrece a quien culpar, ni una narrativa que dé sentido a tanta frustración acumulada. En cambio, una teoría que dice, no perdimos por mérito propio del rival, sino porque hubo algo extraño detrás, cumple una función psicológica distinta. Traslada la responsabilidad de la derrota hacia un actor externo, y eso, aunque no sea cierto, resulta emocionalmente más fácil de digerir para muchos aficionados que aceptar simplemente que el equipo propio no estuvo a la altura ese día específico. Además, hay que sumar el factor de las redes sociales, que están diseñadas para premiar el contenido que genera reacciones fuertes, no necesariamente el contenido más preciso. Un hilo que dice, algo raro pasó y aquí están las pruebas, genera muchísima más interacción, comentarios y compartidos que una nota que simplemente explica un marcador ajustado con una expulsión de por medio. El algoritmo, sin querer, termina empujando la versión más dramática por encima de la versión más aburridamente cierta. Este fenómeno tiene nombre en psicología. Se le conoce como sesgo de confirmación, y básicamente describe cómo las personas tendemos a creer con más facilidad la información que confirma lo que ya queríamos creer o sentir, y a descartar o ignorar la que la contradice. Si emocionalmente ya estás convencido de que algo salió mal injustamente, vas a encontrar cualquier detalle del partido y reinterpretarlo como evidencia, aunque tenga una explicación mucho más sencilla. Y no es la primera vez que pasa esto en el deporte. A lo largo de la historia del fútbol y de otros deportes, prácticamente cada final inesperada o cada eliminación dolorosa de un equipo grande ha generado su propia teoría de conspiración en su momento, desde arbitrajes comprados hasta jugadores vendidos, la mayoría de las cuales, con el tiempo y la evidencia disponible, terminan sin ningún sustento real, tal como parece estar pasando con esta. En la parte final, vamos a cerrar con mi reflexión sobre cómo diferenciar una teoría razonable de una que simplemente busca generar reacción, y por qué es importante hacerlo antes de compartir este tipo de contenido. Bueno, y para cerrar, quiero dejarles algo práctico, más allá de este caso puntual, cómo diferenciar una teoría razonable de una que simplemente busca generar reacción, porque esto les va a servir mucho más allá de este video. La primera señal de alerta es cuando una teoría no tiene ninguna fuente verificable detrás, solo capturas de pantalla, hilos anónimos o videos que analizan pruebas, sin mostrar de dónde salen esas pruebas realmente. Si nadie puede señalar un origen claro y confiable, lo más probable es que se trate de una interpretación, no de un hecho. La segunda señal es cuando la teoría explica absolutamente todo de forma perfecta, sin dejar cabos sueltos ni margen para la casualidad o el error humano. El fútbol, como la vida real, está lleno de detalles simples que explican resultados: una expulsión, una decisión táctica, un rebote, un buen día del arquero rival. Cuando una teoría ignora todos esos detalles normales para construir una explicación mucho más elaborada y dramática, generalmente es porque la explicación simple no genera tantas reacciones en redes. Y la tercera señal es preguntarse quién se beneficia de que la teoría se comparta. Muchas veces, no es que exista mala intención de fondo, simplemente el contenido dramático funciona mejor para el algoritmo, genera más vistas, más comentarios, más interacción, y eso incentiva que se siga produciendo y compartiendo, aunque no tenga sustento real. Con todo lo que revisamos hoy, una final decidida por un solo gol en tiempo extra,
una expulsión que dejó a Argentina con 10 jugadores durante media hora, un planteamiento táctico defensivo y una actuación destacada del arquero argentino que contradice la idea de un equipo jugando raro. La explicación futbolística por sí sola es más que suficiente para entender lo que pasó en esa final, sin necesidad de acudir a ninguna teoría sin pruebas. Eso no significa que no puedan tener sus propias opiniones sobre el partido, la táctica de Scaloni o las decisiones arbitrales, esas siempre van a ser parte natural del debate futbolístico. Lo que sí les pido es que, antes de compartir una teoría tan grave como la de amenazas o presiones externas, se pregunten si de verdad existe alguna fuente confiable detrás, o si simplemente están compartiendo algo porque suena impactante. Así que si este video les ayudó a ver este tema con más contexto, dale like, que es la forma más fácil de decirme que quieren que siga haciendo este tipo de análisis. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en este canal vamos a seguir analizando con contexto los temas que generan más conversación, sin quedarnos solo con el titular o el rumor de moda. Y en los comentarios cuéntame, ¿tú también viste esta teoría circulando en redes? ¿Qué opinas del planteamiento de Scaloni en esa final? Los leo a todos. Nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho.